Quedó embarazada, yo de hecho estaba todavía indocumentada, no tenía papeles. ¿Cómo logras tú el equilibrio entre tu hijo y ahora esta nueva familia? En nuestros 9 años de relación he querido tirar la toalla, me callaba muchas cosas, sufría en silencio. Fui una mujer supremamente insegura, era muy celosa y me llaman un día y me dicen, no, ya no tienes la exclusividad. Yo decidí querer vivir mi mejor versión. ¿Qué te pasó? Algo que no le debía pasar a ninguna niña. Yo esos 2 años de mi vida no tuve a mi mamá. Y eso me marcó. A vender champú. Multinivel, como que nada que ver. No me creía que yo podía aportar algo a estas mujeres. Yo no me sentía suficiente. Saboteaba esa felicidad. Cuando encuentro paz, encuentro este amor, no sabía qué hacer con él. Lo único que pasa por mi mente son pensamientos negativos. Yo he atraído todo lo que tengo en mi vida con mi mente. O sea, tuve a mi hijo y no paré de trabajar. ¿Pero lo amabas? ¿Quién era tu red de apoyo? Ver al papá de mi hijo como el papá de mi hijo y no como una cuenta bancaria. Cuando yo los tenía todos en mi casa, fue como la mejor época de mi vida, y con el que te quedas es con el que construiste todos esos años. Estás viendo literalmente ni 1% de la vida de esa persona. Yo estaba feliz, pero no tan feliz como yo pensaba que iba a estar. Y al otro día me levanté como si no hubiera pasado nada. Yo siempre había querido hacer algo con la comunidad de mujeres que me sigue. Si yo lo hice, que venía de aprenderme un libreto y actuar, cualquiera lo puede hacer. Cuando tomo la decisión, lo hago, y fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Bienvenidos a Chingonamente, el podcast. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Chingonamente, el podcast. Hoy tengo frente a mí a una mujer que demuestra que con sueños y coraje no hay fronteras. Llegó con las manos vacías y pasó de 0 a una vida de éxito que muy pocos logran. Fíjense, ella es actriz, empresaria, mamá y sin miedo a dejar contratos millonarios para seguir cuidando a su familia. Bienvenida, Jimena Duque, a Chingonamente, el podcast. ¿Cómo estás? Ay, Adriana, gracias. No, solo con esa introducción ya me dieron ganas de llorar. Creo que va a ser un podcast muy emotivo. Eres una mujer chillona. Bastante. Sí. Y chingona también. ¡Ah, me encanta! Empecemos por ahí. ¿Qué significa para ti ser una mujer chingona? Una mujer que lucha por sus sueños, una mujer que sabe lo que quiere y que a pesar de las circunstancias, a pesar de que pueda ser difícil, tiene la meta clara y lucha por sus sueños, porque al final si tú no trabajas por tus sueños, si tú no luchas por tus sueños, ¿quién lo va a hacer por ti? ¿Verdad? Así que eso es una chingona. ¿Y tú eres una mujer chingona? Modestia aparte, sí. ¿Cuándo descubriste que eras una mujer chingona? Me demoré, Yo te voy a decir algo, mira, de pronto las personas lo ven a uno en redes sociales o te ven como artista, alfombras rojas, ¿no? Looks, peinados, todo rubia, ojos azules, vaya. Y las inseguridades uno las lleva por dentro, ¿no? Y yo te puedo decir que fui una mujer supremamente insegura. No te creo. Sí, tan insegura que te puedo decir que antes de mi esposo las relaciones de pronto fallaron precisamente por esa inseguridad que yo tenía. Era muy celosa, pero hoy en día con los años, con la madurez, obviamente que los años te traen la experiencia, me di cuenta que no era culpa mía. Era cuestión de entender que tenía que trabajar en mí y que no tenía por qué estar insegura. Todo lo contrario, que tenía una luz interior maravillosa que de pronto la gente veía y yo no la veía. Y era cuestión, o fue cuestión, de descubrirla. Pero ¿cómo entender eso, Jimena? Porque la mayoría de las mujeres no van a decir, ay, tengo inseguridad, sino el otro me engaña, el otro me hace. ¿Cómo llegar a decir, a ver, voy a ver aquí adentro qué está pasando conmigo? Yo creo que uno es el amor propio, ¿no? Muchas mujeres pienso que andan por el mundo sin ese amor propio. Y cuando tú no te amas a ti misma, entonces cualquier cosa que te dicen, cualquier cosa que lees en redes sociales, cualquier comentario te afecta. Incluso cuando empieza todo este boom de las redes sociales, yo recuerdo que la ansiedad empezó a crecer a otro nivel.
nuevamente ha sido un trabajo, ¿no? Entender qué me afecta, por qué me afecta e interiorizar, y sobre todo, para responder tu pregunta, es querer ese cambio. Yo decidí querer vivir mi mejor versión. Me cansé de la inseguridad, me cansé de ser celosa, me cansé de usar filtros en Instagram porque el día que no usaba no me gustaba. Ahora lo uso cuando no hay buena luz, ¿verdad? Porque toca. Pero el mayor tiempo trato de no utilizarlos porque quiero amarme tal y como soy. Entonces, cuando decidí, fue una decisión, voy a mejorar por mí, no por los demás. Porque sé que si yo organizo todo esto que anda en mí, que no está bien y que a mí me afecta, no soy buena mamá, no soy buena esposa, no soy buena hija, no soy buena para nadie. Entonces, en el momento que tomé la decisión de vivir mi mejor versión y entendí que literalmente, o sea, la gente lo dice todo el tiempo pasa muy rápido, vida solo hay una, ¿ok? Pero analiza lo que está pasando, analiza ese dicho. La vida pasa muy rápido. Entonces, a los que a 80 años yo voy a decir, quiero ser mi mejor versión. No, entendí que era el momento porque quiero vivir los mejores años de mi vida de ahora en adelante. Pero, ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué tuvo que pasar en tu vida para que te cayera el 20 de decir, a ver, no, merezco más, esta no es la vida que quiero? Mira, te voy a llevar un poco a mi infancia. Sí. Todos los seres humanos, ¿no? Yo creo que de hecho es algo que tratamos en mi familia, con mi esposo, de darles la mejor niñez a nuestras hijas. Porque sé que, y soy vivo ejemplo, de que cuando sucede algo, sabes que impacta tu niñez o impacta a esa niña, pues puede obviamente trascender a que cuando seas adulta tengas muchas inseguridades. ¿Qué te pasó? Algo que no le debía pasar a ninguna niña a mi edad, no, obviamente no lo voy a hablar en este momento porque nunca lo he contado, pero y además tenemos una invitada especial, ¿verdad? Detrás de cámara, pero sí te puedo decir, y lo podemos conversar en otro momento, ¿no? Pero sí te puedo decir que viví algo muy difícil cuando yo estaba chiquita y eso me marcó, ¿verdad? Entonces empiezo a crecer sin entender qué me pasaba. No era mi culpa lo que me sucede, yo tenía 5 años, no era mi culpa. Crezco con todas estas inseguridades, mi familia, pues obviamente mis papás se divorciaron cuando yo tenía 3 años y sí, o sea, hoy en día que tengo una familia, tengo un esposo y criamos a nuestras hijas juntos, veo la diferencia en la niñez de mis hijas, veo la diferencia en su felicidad, veo la diferencia en su seguridad también como niñas, claro. ¿no? Y cómo van a crecer siendo mujeres independientes, sí, seguras de sí mismas. Entonces, al tener esta familia, ¿no? Separada, papá allá, mamá acá, pienso que también me afectó muchísimo. ¿Tú con quién te criaste? A ver, cuando yo tenía 3 años, mi mamá se queda en Estados Unidos porque tiene que trabajar para darnos un mejor futuro. Me voy a vivir a Colombia, estoy con mi papá, mis tías, mi abuelita en esa época. Estuve 2 años básicamente sin mi mamá. Yo creo que esto nunca lo he dicho, pero yo esos 2 años de mi vida no tuve a mi mamá. Ella se queda acá trabajando, ya en ese entonces estaban separados mis papás. Y lo que yo vi de mi papá, evidentemente, pues yo no podría juzgar ni a mi papá ni a mi mamá, porque los padres hacen lo que saben o lo que en ese momento lo mejor que pueden. Nadie sale del hospital con un manual y te dicen, mira, Adriana, así vas a criar a tus hijos. No, uno hace lo que puede, ¿verdad? Pero en esa época mi papá era un hombre que salía mucho, había muchas mujeres por ahí, había rumba, ¿no? Y rumba, como decimos en Colombia, sí. Salía y rumbeaba. Y recuerdo, esta es una anécdota que creo que nunca tampoco lo he dicho, creo que hoy te estoy contando todo lo que no he dicho. Recuerdo que cuando él llegaba de trabajar, fíjate, yo tenía 5 años, él llegaba de trabajar y si él se acostaba en la cama, para mí era como una indicación de se va a quedar esta noche, no va a salir. Entonces yo iba y le quitaba los zapatos para consentirlo y ya, pero era porque psicológicamente si él se dejaba quitar los zapatos, él ya se iba a dormir y no sé, sí, se iba a quedar. Pues cuando no se dejaba quitar los zapatos,
Hoy en día yo todavía siento ese dolor de una niña de 5 años de saber que él se iba a ir. O sea, me da sentimiento porque mis hijas, mi esposo y yo nos dividimos, ¿cierto? Una noche él duerme a la grande, una noche yo duermo a la chiquita y nos turnamos. Y para mis hijas ese es el mejor momento de su día. O sea, desde que se levantan. Mami, tú hoy me duermes. Mami, esta noche leemos, ¿sabes? Entonces sí. Yo al no tener eso, al no tener a mi mamá ahí, al no tener a ese papá ahí cuando quería de pronto que talk me in, ¿no? Que se arruchara como... que me acurruque. Exacto, en la cama. Me afectó muchísimo. Y bueno, ciertas cosas, ¿no? Que gracias a Dios, yo creo que la mente del ser humano es también maravillosa. Uno se le olvidan muchas cosas, ¿no? Pero las pocas cosas que recuerdo, desafortunadamente, son esas cosas que te marcan, ¿no? Entonces, claro, al crecer, cuando yo tomo la decisión de decir, necesito ser mi mejor versión, porque quiero sacar mi mayor potencial, entonces decido buscar ayuda. ¿Pero a qué edad? O sea, ¿qué pasa desde que tienes 5, vives así y en qué momento? Te estoy hablando de hace 5 años. Te estoy hablando que cuando yo empiezo mi primer negocio en redes de mercadeo, a mí me daban ataques de pánico. O sea, yo tenía muchas veces, y esto no lo sabe el equipo, que alguna vez yo dije, mi cámara de Zoom no funciona. Y era porque dando la clase o, ¿sabes? Siendo la líder, la mentora del equipo, tenía que salir y dar mi clase y dar la cara. Bueno, sufría de ansiedad, me daba pánico porque no me creía que yo podía aportar algo a estas mujeres. Y muchas veces di la clase con la cámara apagada porque temblaba, lloraba, con dolor de estómago. Y entonces empieza una evolución en donde me doy cuenta, te estoy hablando 5 años atrás, bueno, casi 7 años atrás. Creo que a partir de ahí fue el momento en donde yo dije, ok, esto no es normal. ¿Por qué? O sea, porque si yo siento esto, la respuesta de todas estas mujeres es, me estás cambiando la vida, gracias, no puedo creerlo, tú me inspiras. Y todo en redes sociales es eso, tú me inspiras, qué vida tan hermosa, ese esposo, cómo has construido, cómo has luchado, oh my God, me cambiaste la vida. Y yo no lo sabía, yo no lo sentía, sí. ¿Sabes? Entonces fue ahí cuando dije, no, esto tiene que parar, o sea, necesito de verdad ser mi mejor versión. Entonces busco ayuda. También porque mi esposo es un hombre muy sabio. Él está muy evolucionado en esta vida. Él siempre le digo gracias porque otro hombre me hubiera soltado hace rato. Él sabía que él quería o quiere permanecer el resto de su vida conmigo. Me lo dice, me lo repite y me lo dijo. ¿Tú no te sentías suficiente? Yo no me sentía suficiente. Entonces era muy celosa también. Y él es un hombre muy, mi esposo es un hombre muy íntegro. Es un hombre que si él se compromete a algo, si él da la palabra, te dice, yo voy a ir a tu evento, así se enferme, él va. Él no te queda mal. Entonces él siempre me dice, yo te prometí en el altar que voy a estar contigo hasta que la muerte nos separe. O sea, porque yo muchas veces en nuestros 9 años de relación, evidentemente he querido tirar la toalla y él no me ha dejado. Y es ahí cuando entendí que no puedo seguir corriendo de mis problemas, no puedo seguir huyendo. O sea, tenían problemas y tú... Claro, por los mismos celos, inseguridades, ¿sabes? También te voy a decir por qué empieza el problema mayor, porque me ama demasiado. suena absurdo, pero realmente cuando él me empieza a dar todo este amor que nunca había recibido. No sabes qué hacer con él. No sabía. ¿Y qué claro, es esto? Nunca ¿Cómo se había come sentido. esto? Nunca lo había sentido. Y lo saboteabas. Claro, saboteaba esa felicidad. ¿Cómo? Cuéntame una anécdota. Por ejemplo, yo sabía que estaba en la oficina y entonces quería, no sé, como que pick a fight. Quería hacer una pelea de algo bobo, ¿sabes? Porque quiero pelear. Porque era de pronto o sea, lo normal que hacía en otras relaciones. Como que extrañaba esa cosa. Yo no sé, como que en mi vida creo que nunca había tenido tanta tranquilidad. Siempre he pasado por huracanes, ¿sabes? Desde que llegué a este país, siendo indocumentada, estuvimos ilegales, que ya ahorita te cuento un poquito de esa historia también. Entonces, como que siempre ha sido, o había sido un tormento en mi vida de alguna manera,
que cuando encuentro paz, encuentro este amor, no sabía qué hacer con él. Y bueno, él me dijo, lo siento, pero you're stuck with me. Me tienes que aguantar porque yo de aquí no me voy. Y es ahí cuando busco ayuda y realmente después de tener a Sky, mi hija de 4 años, la ansiedad, todo esto incrementó y fue cuando dije, o sea, no, sí, sola no puedo. ¿Y qué fue, digamos, el diagnóstico? ¿Qué fue la ayuda? ¿En qué consistió? Es muy curioso, Adriana, porque la psicóloga me dice, mira, tú, pues sí, tienes ataques de ansiedad, tienes miedos y hablemos. ¿Pero en qué momento te daban esos ataques? O sea, cuéntame, ¿y cómo lo sentías o cómo sabías? ¿Identificabas? ¿Sabías? Ok, ahí viene, ahí lo siento, ahí lo veo. ¿Cuáles eran los focos rojos? O sea, o simplemente te aventabas y te pasaba el ataque. No, fíjate, fueron como yo diría 2 episodios que me marcaron muchísimo. Uno de ellos fue, salgo a manejar y me quedo como... O sea, no me podía mover. Pero no había pasado congelada. Nada. Nunca había pasado nada. Pero yo me subo al carro en ese momento y era un miedo. Eran miedos. Miedo de no estar, miedo de... ¿Sabes? Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué siento estos miedos? ¿Por qué tengo tantos pensamientos negativos? Y le dije a la psicóloga ese día, me acuerdo. Le dije, es que lo único que pasa por mi mente son pensamientos negativos. Claro. Y lo único que tengo a mi alrededor son cosas positivas. Sí. Estoy cansada. Yo llegué allá drenada, cansada. Necesito hacerle como un off a mi mente porque no paro. Entonces me di cuenta que lo que hacía falta era simplemente hablar. Así que las mujeres que nos ven, o sea, a veces sentimos todas estas cosas y es tan fácil como ir a donde tu amiga que confías en ella, donde tu mamá, incluso con tu esposo, tu tía, no sé, busca esa persona que confías en ella y desahógate. Eso fue lo único que yo necesité. No necesité medicina, no necesité nada. Fue hablar. Estuve 10 sesiones con ella. Me dijo, te graduaste. ¿Tú estás bien? No tenías nadie. ¿Quién era tu red de apoyo? Lo que pasa es que... ¿dónde estaba tu mamá, tu papá, hermanos, tu esposo? O sea, están. Lo que pasa es que nunca me abría. ¿O estabas jugando a la fuerte? Siempre, siempre. Y de hecho, una de las cosas que con ella aprendí, con la psicóloga, me decía, lo que sucede con tu esposo es que es un hombre que te ama mucho. Nunca has tenido un hombre así en tu vida, ¿verdad? Te pasan ciertas cosas cuando estás chiquita. Entonces, esa figura del hombre no es nada. Entonces, tú sacaste esa fuerza masculina, sí, siendo mamá joven, mamá soltera también. Entonces, yo fui siempre el hombre, claro, de mi vida y el hombre de la relación, siempre. Entonces, claro, ella me decía, entonces tú tienes que buscarle algo malo a él. Y él es básicamente tu punching bag. Sí, ¿cómo se claro. dice? Sí, tu costal. El costal. Con él me desquitaba de todo. Porque incluso, o sea, ni siquiera con mi mamá, pienso que ni siquiera lo hablaba con mi mamá como para no atormentarla, ¿sabes? Y soy una persona güera, una persona muy cerrada. Ahora yo se lo cuento todo a mi esposo. Él es, o sea, con él me desahogo y hablamos de todo. Porque realmente él fue el que me dijo, ve a buscar ayuda. Y me ayudó. Porque si no hubiera sido por él, no lo hubiera hecho. ¿Y qué fue lo que entendiste de esta ayuda? Entendí que la vida es bella. Que ¿por qué nos vamos a amargar, a preocupar por algo que no está sucediendo? Y que la probabilidad de que eso que tanto miedo te da suceda es mínima. Entonces, mientras más lo piensas, la posibilidad de que suceda, entonces se agranda, porque uno atrae todo con la mente también. Yo he atraído todo lo que tengo en mi vida, sí, con mi mente, sí, porque lo he manifestado. ¿Cómo entonces, es eso? Mira, con mi esposo. Esto me encanta y de hecho lo he platicado mucho con amigas y el otro día una amiga me dice, me funcionó y está a punto de casarse. Bueno, yo me sentaba y haz de cuenta que yo soy medio directora, ¿no? En mi mente. Y me ponía a dirigir mi propia película. Yo soltera, fue un lapso de 6 meses en donde estuve solita y yo me imaginaba la película tal cual, como lo conocía, a veces lo conocía en un avión y era un hombre así como es mi esposo. A ver,
A ver, espérame. Venimos y luego vamos a hablar para después pegar todo. La parte donde tienes 5 años, te casas con tu primer esposo, tienen un niño, madre soltera. Pasa un tiempo y ahí en este tiempo... Es que conozco a mi esposo. De hecho, con el papá de mi hijo nunca me casé. Vivimos juntos 3 años. Nos conocimos en un reality show donde lancé básicamente, de ahí salí como actriz. Ahí empezó mi carrera artística y somos muy buenos amigos. No funcionó la relación, ¿Por ¿no? qué? Amorosa. ¿Qué pasó? Es que estábamos muy jóvenes. Yo creo que la razón por la cual no funcionó, estábamos muy jóvenes. O sea, imagínate, yo tenía 18 años, él tenía 23, 24. Él vivía en México, iba, venía. Él también estaba cumpliendo, ¿sabes? Trabajando por sus sueños, yo por los míos. Quedó embarazada, una situación muy difícil. Pues a los 18 años yo, de hecho, estaba todavía indocumentada. No tenía papeles. Entonces, ¿sabes? Toda esa presión económica y todo, y de pronto la gente me ve en redes sociales y ve todo esto que tengo hoy en día, pero es que yo no nací en cuna de oro. Yo hasta hace 10 años... Eras pobre. No pobre, pero sí, o sea, de pronto, no sé, mi esposo me regaló mi primera cartera de marca. Estamos hablando de hace 9 años. Mis primeros zapatos de marca. Pero cuando estabas casada, 18 años, madre soltera, ¿y cómo le hiciste para salir adelante con tu hijo? Porque es una chingona. ¿Cómo le hice? Yo también me pregunto, pero nada, siempre decían, ¿no? Y dicen, los hijos traen el pan debajo del brazo y lo puedo confirmar. Yo siempre supe, o sea, desde que tengo uso de razón, que el aborto no existía en mi vida, no iba a pasar. Y recuerdo que lo conversaba mucho con el papá de mi hijo. Cuando sucede, él lo tenía claro, porque ya era un tema que habíamos conversado. Y yo le dije, mira, no te preocupes, yo confié y desde entonces empecé a visualizar una vida exitosa que iba a salir adelante. Él sí estuvo. Él obviamente ya decidimos tener al niño y todo eso, estuvimos juntos los primeros 3 años de su vida y ya ahí nos separamos. Pero literalmente, o sea, tuve a mi hijo y no paré de trabajar. Ahí fue cuando mi carrera artística empezó a surgir, papeles chiquitos, papeles más importantes, hasta que protagonicé, antagonicé. ¿Y quién te apoyaba con el niño? Mi mamá estuvo aquí hasta que él tenía, creo que a los 4 años se devuelve ya a Colombia. Y ahí sí me las vi duras. De hecho, en Telemundo, que estuve muchos años, ellos me conocen, me dicen todavía Jimenita, porque yo estaba chiquita y iba con un niño, y así como mi hija Luna, más chiquito, él en el set de grabación hacía sus tareas, o lo dejaba en el camerino con mi colega, ¿sabes? Pero él se crió conmigo en un set de grabación. Y cuando estabas en esta relación, en esa primera relación, ¿también eras insegura? Muy insegura, no, y joven peor. Y sufría mucho. Una mujer cuando es celosa, cuando es insegura a ese nivel, la que sufre es ella. No tanto él, porque el hombre, bueno... Pero era como un nivel de tóxico. Un nivel de pelear, tóxico, no de gritos, de golpes, no, pero sí de yo acostarme llorando, de deprimirme mucho, ¿sabes? Y muchas veces de tratar de disimular la situación, de que no me molesta, y creo que eso es peor cuando tú no, ¿sabes? Te lo interiorizas todo, cuando no dices realmente lo que tienes, entonces sí pienso que es peor, y eso era lo que me pasaba. Me callaba todo, me callaba muchas cosas. Entonces sufría en silencio. ¿Y quién decide que ahí, bueno, sabes que esto ya no funciona? Fui yo. Creo que fui yo, sí, la que tomó la decisión. Estábamos en una etapa de la vida en donde de alguna manera yo sentía que solos íbamos a crecer, tanto él por su lado como yo por mi lado, y fue así. O sea, realmente nos separamos y... ¿Pero lo amabas? Yo lo amaba, sí, yo pienso... ¿O estabas buscando ese reemplazo de la figura paterna? Siempre busqué ese reemplazo hasta que lo entendí, ¿verdad? Ya no, porque ya veo a mi esposo como mi esposo, ¿no? Después de mucho crecimiento. Pero más que de buscar esa figura paterna... Sí, de alguien que te proteja, me voy de la casa, ahora ya estoy contigo, pero entonces te
te pones, no sé, como debajo de él y el otro que también está joven y buscando la manera de salir adelante y tú con todos estos pájaros en la mente de celos, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Y entonces, ¿en qué momento te das cuenta que esos celos no son reales o que algo te está pasando? ¿Cómo, no sé, con quién más hablas? ¿Quién es tu apoyo? Mira, me doy cuenta que todo eso era una mentira gracias a mi esposo. O sea, años después. Años después. Pero en ese momento, ¿qué? En ese momento nunca lo entendí, nunca entendía. Para mí todo el mundo estaba mal, menos yo. ¿Sabes? Es muy típico del ser humano señalar y no interiorizar y decir, no, espérate, de pronto yo soy la que está equivocada. Mira, para responder tu pregunta, yo siento que nosotros los seres humanos en las relaciones hemos amado a todas las personas que han estado con nosotros. Ahora, piensa en tu primer amor cuando estabas en el colegio. Ese primer amor duele horrible, ¿sí o no? O sea, si nos transportamos a los 15, 16, 17 años, cuando terminamos con ese primer novio, uno sentía que te ibas a morir. Sí. Y cada relación que termina, tú sientes que te vas a morir, ¿verdad? Y sientes ese dolor que es un dolor, el dolor del corazón es muy feo. Entonces pienso que, o por lo menos yo puedo hablar por mí, siempre amé, ¿no? En el momento de la relación. Sin embargo, cuando tomo decisiones, y esto ha sido siempre en mi vida y en mis relaciones, cuando he tomado la decisión de decir no más, es porque ya, o sea, ya no hay nada que hacer. Y eso es lo que ha sucedido, ¿no? En mi vida, en relaciones, en trabajo, cuando tomo la decisión, lo hago y meto los dos pies. No es como que meto un piecito a ver qué pasa. No, me voy con toda. Con todo. Con toda. Oye, y ahora la relación con tu ex es muy buena y eso me encanta que lo compartas, porque en la comunidad y en las mujeres en general se ve mucho que se usa a los hijos como estandarte o como material para pelear contra el marido, que porque te dejó, porque te engañó, porque te hizo sufrir y ahora no ves a mis hijos, son mis hijos, y los ponen en contra y ese tipo de cosas. Es difícil que la mujer o que los dos a veces entiendan que para los hijos es un dolor diferente la ruptura de sus padres. Claro. La viven de otra manera. O sea, los dos están lastimados, se van, pero para los hijos es los seres que más aman ya no están juntos y lo viven diferente. ¿Cómo has hecho tú para mantener esa relación todavía como con que te casaste y tener esa relación y estar bien en nombre de la paz y la armonía de tu hijo, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y en algún momento no la tuvieron o cómo fue eso? Mira, siempre la hemos tenido. Creo que parte de ser, siendo que era muy inmadura, ¿verdad? A la edad que nos separamos, fui muy madura en ese sentido. Pienso también como a mí me pasó. Tuve padres separados, ¿no? Y que en algún momento de pronto no se llevaban de la mejor manera. En el momento que yo decido ver al papá de mi hijo como el papá de mi hijo, como un ser humano, y no como un banco, una cuenta bancaria que me tiene que depositar para el niño, entendí, él está luchando como yo, sí. Él está saliendo adelante como yo. O sea, yo sé el ser humano que es él. Si él tiene $5, nos da 4. No voy a pelear por plata. Papá Dios me va a bendecir y me va a dar trabajo para darle de comer a mi hijo. En el momento que tomo esa decisión y separo relación e incluyo al papá, esa figura paterna, siempre en nuestra familia, porque él es familia. De hecho, hace 2 semanas estuvimos desayunando con él. Él viene a la casa, se lleva muy bien con mi esposo. Y lo hice por mi hijo, 100% por él. Y pienso, eso que dices tú es muy cierto y a mí me da mucha tristeza ver esas situaciones, ¿no? Claro, no conocemos la historia de todo el mundo, pero si no es un hombre que te pegó enfrente de tus hijos, que te puso el cuerno delante de tus, no sé, o sea, hay situaciones de situaciones, ¿verdad? Pero pienso que como seres humanos podemos llegar a tener una civilización por el bien de nuestros hijos y por el bien de la familia, ¿no? Entonces, nada, yo tomé la decisión y dije, vamos a ser amigos por mi hijo, porque además no me hizo absolutamente nada mal. Sí. Simplemente. Y simplemente es transformar el amor. Exacto. Es amor, pero es visto desde otro lado. Sí. Sí. ¿Cómo logras tú el equilibrio entre tu hijo
y ahora esta nueva familia. ¿Cómo ha sido esa interacción? Es el reto más grande de mi vida, te lo puedo decir. Bueno, de hecho mi hijo se acaba de casar. Hace poco se casó, tiene 21 años, se casó, se mudó a Utah, eso me dio muy duro. Pero... ¿Hasta entonces vivía contigo? No, él cumplió 18 años y se mudó. Él es un hombre, iba a decir niño, ya es un hombre, muy independiente. Me recuerda mucho a mí, yo era muy independiente desde muy chiquita. Pero él vivía contigo. Vivió con nosotros, o sea, siempre. Él era parte de la familia. 100%, okay. De hecho, él tenía 12 años cuando yo conozco a mi esposo. Y mi esposo, para él, su filosofía fue, yo no voy a ser una figura paterna, yo voy a ser su amigo. Entonces, en eso se convirtió, lo llevaba a jugar básquetbol, iban a entrenar juntos, o sea, fue su amigo durante esa etapa. Pero mi hijo sabía que él a los 18 años quería independizarse y lo cumplió, o sea, literal 18 años y a la semana se mudó. Se mudó aquí mismo en Miami y todo eso, pero bueno, para responder tu pregunta, ese lapso de los 12 años a los 18 años puedo decir que fue como la mejor época de mi vida. Más bien cuando nace mi segunda chiquita, la Sky, que tiene 4 años, cuando yo los tenía todos en mi casa, fue el momento más espectacular de mi vida, porque como madre pues los tienes a todos, ¿verdad? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, fue retador porque es un adolescente, ¿no? Tiene 12 años, hemos estado solos ya mucho tiempo, viene este hombre que, por cierto, un paréntesis, mi hijo en un restaurante, cuando yo termino una relación y estuve esos 6 meses sola, él me coge la mano, un día estábamos almorzando y me dice, mamá, tú vas a tener al mejor esposo del mundo y vas a tener 2 hijos más. ¿Qué? Me lo dijo ese día. Así me lo dijo. Entonces, nada, siempre, ¿sabes? Yo sé que él quería eso. Yo siento que él lo deseaba. Sí. Porque pues uno como hijo e hija quiere lo mejor para sus padres también, ¿no? Entonces, yo sé que él lo deseaba, pero la dinámica cambia, evidentemente. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuéntame. No, o sea, cambia porque pues obviamente ya entonces ahí viene el reto como mujer, ¿no? Porque es demasiado retador que darle bien al esposo, a los hijos, a la hija, al perrito, a la mamá, a todo el mundo, ¿no? Es bien complicado. Entonces, fue retador. ¿En qué sentido? La dinámica cambia porque pues obviamente ya tengo un esposo, ya no nos podemos quedar hasta las 10 de la noche viendo Netflix, ya me tengo que ir a atender al marido, ¿sabes? Entonces cambian ciertas cosas que igual yo siempre fui muy cuidadosa con el tema de compartir a solas con él. Nosotros hacíamos una vez a la semana date night con mi hijo. Lo mantuve durante muchísimo tiempo. Ya cuando cumplió 16, 17 ya no quería hacer date night conmigo. Pero por lo menos hasta cuando quiso lo hicimos, ¿no? El reto también viene cuando ya tengo a Lunita, ¿no? Que pues, tengo una bebé recién nacida. Papi, no te puedo llevar al colegio, no dormí toda la noche, tu abuela te va a llevar, ¿sabes? Entonces, claro, no sé si eso le afectó, la verdad no sé. Nunca lo hablaron. Nunca lo hemos hablado. Él me recuerda mucho a mí, él es muy cerrado también y se guarda sus cositas, entonces a lo mejor yo siempre le digo, papi, si hice algo mal, perdóname, o sea, hice lo que podía hacer, o sea, no pude haberlo hecho de otra manera, o sea, y bueno, nada, ese fue el reto, ¿no? Era como que, ok, un rol más, ¿no? Cuando eres madre soltera, bueno, te dedicas a tus hijos y ya cuando tiene el esposo, pues yo sí estoy muy clara que tú puedes ser mamá, puedes ser amiga, puedes ser lo que sea, pero ese papel de esposa, si no lo tienes como prioridad, estás por muy mal camino. Los hijos crecen, se van, hacen su vida y con el que te quedas es con el que construiste todos esos años. Qué bueno que lo dices porque hay muchas mujeres que están dedicadas en cuerpo y alma a los hijos, que se han olvidado de ellas, de sus sueños, de cuidarse, inclusive físicamente se dejan, se abandonan, ya no se perfuman, se arreglan, como que adoptan esta parte de tengo que cuidar a mis hijos, porque también es lo que nos inculcan, ¿no? El cuidar a tus hijos y tienes que ser una buena madre y tienes que renunciar a lo que tú tienes, y a eso voy ahora con lo que ahora tú te dedicas y cómo dejaste la actuación también para, ok, sí me quiero dedicar a mis hijos,
pero también quiero sentirme realizada como empresaria, ¿no? O sea, no tienes por qué dejar de ser mujer, ni madre, ni hija, ni esposa para ser empresaria, y tú has encontrado eso, y quiero que me hables de eso y de cómo encuentras ese balance, el famoso balance del que tanto se habla, porque se tiene que lidiar con la culpabilidad, ¿sabes? Cuando te sales, digo porque a mí me pasaba, yo me llevé a mis hijos al trabajo siempre, pero ya llegó un momento en el que ya tenía que dejarlos y era verlos en la mañana, bye, y regresar hasta en la noche. Hijo, ¿cómo me sentía yo? Mala madre. Sí. Pero ahí estás queriendo triunfar, ¿sí? Ahí estás queriendo ganar, no te conformas. Todas estas historias. Yo sé que muchas mujeres que nos están viendo están pasando por eso. ¿Cómo le has hecho tú para encontrar eso? Fíjate que mientras te escuchaba dijiste el balance, ¿no? Siento que todavía algunos días de la semana se me pierde ese balance. Y nuevamente muchas personas ven en redes sociales, y me ha pasado a mí, que dices, ay, pero esta vida, o empiezas a comparar, ¿sabes? Ay, tan buena mamá. Estás viendo una foto, estás viendo una historia, ¿me entiendes? Estás viendo literalmente ni 1% de la vida de esa persona. Entonces, en mi caso, fíjate que algo que he aprendido a hacer en este año, te puedo decir, es que cuando me siento abrumada y no encuentro ese balance, me voy a hacer lo que más me gusta, y es estar con mis hijas en el patio de mi casa. Hacemos picnic, corremos, nos reímos, y como que puedo respirar y volver a mi centro y decir, ok, ¿qué voy a hacer? Porque como dices tú, es muy complicado cuando tenemos todo esto, cuando somos proveedoras también de alguna manera, ¿verdad? Queremos darle el mejor ejemplo a nuestras hijas de, oye, tú también puedes tener lo tuyo, ¿sabes? Ser una chingona, como Adriana y toda tu comunidad de mujeres. Y es difícil, es muy difícil. ¿Cómo encuentro yo ese balance teniendo mis prioridades súper claras? Primero, sé que me tengo que ocupar de mí en la mañana, porque te doy un ejemplo. Este es mi caso particular, ¿no? Si yo no voy al gimnasio en la mañana, no me siento bien el resto del día. ¿Sabes? Cuando yo voy al gimnasio, levanto pesas, o sea, a mí me da esta alegría, esta cosa de, ok, ahora sí puedo ir y bueno, ¿sabes? Comerme el mundo y hacer todo lo que tengo que hacer. Claro, ya hay energía. Tengo la energía. Salgo a caminar también, a tomar esos primeros rayos del sol que es tan bueno para tu cuerpo, para tus ojos, para todo. Y cuando hago eso, que lo hago todo el tiempo, obviamente encuentro ese balance desde el primer momento en la mañana. Claro. Y entonces está el balance de estoy con las niñas, y es entender, yo trabajo desde la casa. Entonces sí, estoy en la oficina, pero tengo la suerte, la fortuna, la bendición de ir por un vaso de agua, verlas, darles un beso y me regreso a la oficina. Entonces a veces me entra, sí, pero trabajo desde casa para estar con mis hijas y llevo 2 horas en la computadora. Entonces como que caigo en cuenta y digo, y son 2 horas. Entonces me hablo a mí misma. ¿Sabes cuántas mamás salen de 9 a 5 de la tarde? Sí. O 6, 7 y llegan solamente a dormirlas? Relájate. Yo hablo y tengo conversaciones conmigo todo el día, porque es como tu reality check, ¿sabes? Es, hey, ya va, relájate, no estás haciendo nada mal. Y lo que dices tú, la culpabilidad. Con mi esposo, por ejemplo, todos los viernes vamos a cenar, es nuestro date night, lo llevamos haciendo hace 5 años, es un no negociable. Está la prioridad con el esposo, ¿sabes? Lo atiendes a él, está la prioridad como mujer, te atiendes tú, veo a mis hijas. Entonces, si un día quiero estar todo el día con ellas, por ejemplo, los viernes, ya yo me dedico solamente a ellas los viernes. Entonces, tenemos el fin de semana largo, ¿sabes? Es como que tener mis prioridades claras y saber manejar el tiempo. Es eso, saber manejar el tiempo. Prioridades, sí. Hoy en día pasa algo, que hacemos mucho y no hacemos nada. Y hacemos mucho y no hacemos nada porque, ay, voy a entrar un momentito a Instagram. Sí. Te quedaste ahí 1 hora. Es cierto. ¿No? Entonces es caer en cuenta, ¿realmente estás ocupada? Porque si tú de verdad te sientas a hacer la tarea que tienes que hacer, la ejecutas en media hora, en 1 hora. No pierdes el tiempo, ¿no? Ahora, háblame de los retos que has tenido como empresaria, los proyectos, porque eres muy inteligente, eres muy buena para los negocios. Yo no te veo nada de insegura. Claro que ahora no lo tienes, pero no puedo ni imaginarte como una persona insegura. Pero ¿cómo es que
que tienes esta habilidad para formar equipos, para crecer en los negocios, para tener esta voz de líder. Yo te puedo decir que ha sido como siempre mi fuerza de no solamente de demostrarle a la gente que puedo, sino de demostrarme a mí misma. A ver, te pongo un ejemplo. Siempre he sido como esa persona que busca el próximo reto, ¿sabes? Recuerdo que cuando llegué a este país no teníamos los papeles, la meta o el reto mayor era ser ciudadana. Listo, lo logré, ¿qué sigue? Y recuerdo, Adriana, fíjate esto tan loco que te voy a decir. Recuerdo que cuando logré tener mi ciudadanía, yo estaba feliz, pero no tan feliz como yo pensaba que iba a estar. Porque yo dije, ¿y qué sigue ahora qué? Claro. ¿Qué persigo? ¿Sabes? Entonces, es como ojo, check. Exacto, pero creo que es bueno y creo que ha sido lo que me ha hecho ser exitosa, porque siempre quiero más. No lo veo como algo negativo. Ser ambiciosa es algo bueno, sí, siempre y cuando, ¿sabes? Cómo sea esa ambición, ¿no? Entonces, lo que sucede es que yo tenía una exclusividad con una cadena de televisión durante muchos años. Fui muy bendecida porque tengo al niño y como cuando te dije, no me faltó trabajo realmente así. Yo hice una novela tras otra, o sea, creo que en 10 años hice como 20 novelas. Una locura. Entonces, cambian las cosas. Tú sabes que el mundo digital llegó para cambiar también, ¿no? La programación de la televisión y empiezan a quitar las exclusividades. Y una de ellas, pues, fue la mía. Entonces, haz de cuenta que me quedaban 2 telenovelas. Yo me caso, tenemos el plan, ¿no? Con mi esposo, listo, yo gano esto, tú ganas esto, vamos a hacer esto, la casa de nuestros sueños, vamos a trabajar, ¿sabes? Todo en común. Y me llaman un día y me dicen, no, ya no tienes la exclusividad. Eso significa cuando eres exclusiva de un canal que pues que te pagan mientras trabajas un monto y cuando no trabajas te pagan para que no te vayas con nadie más. Entonces, yo estaba tranquila, yo viví en mi embarazo con Luna, con la exclusividad, la tuve, tenía esa tranquilidad. Entonces literalmente me sacudieron, o sea, me incomodaron. Sí. A mí el de arriba me dijo, despabilate, que estás muy comodita. O sea, vamos que hay que hacer algo más grande. Y esto fue así de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. De la noche a la mañana. ¿Y qué pasó? Me llamó mi manager a decirme. Bueno, no, ¿qué pasó? Que lloré mis ojos, como así, porque a mí, ¿qué voy a hacer ahora? Lloré un día y al otro día me levanté como si no hubiera pasado nada y dije, ok, solución. Yo soy una mujer de soluciones. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que vender? ¿No? Claro. Entonces yo empecé, de hecho, traje ropa de niña, le hice fotos a Lunita, porque iba a vender ropa de niñas y tenía la colección. Luego me di cuenta, ¿no? La inversión es grandísima. Ajá, y la página web vale no sé cuántos. Y yo, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? No, o sea, no, espérate. Y viene la bendición del mundo empresarial en el mundo de las redes de mercadeo. En el multinivel. En el multinivel. Para mí, o sea, eso era como, perdón, ¿sabes? Como que nada que ver, multinivel. Y ese día tuve la suficiente madurez y la sabiduría de decir, ok, ¿de qué me estás hablando? Me explican todo lo que me tenían que explicar y para mí fue brillante. Yo dije, ¿cómo yo no había entendido esto? O sea, tú me estás diciendo que yo voy a hacer lo mismo que ya hago a través de mis redes sociales o contigo, Adriana. Si nos sentamos y me gustan tus zapatos, ¿de dónde son? ¿Qué haces? ¿Me das el link? ¿Sí o no? Sí. Entonces, entendí, yo voy a hacer eso. Yo voy a compartir productos que voy a usar, que me gustan, porque ya los había probado. Okay. Voy a ganar dinero y voy a tener una comunidad de personas que van a hacer lo mismo y ellas van a tener su negocio. Yo voy a tener mi negocio donde firmo. Esto es lo máximo. Sí. O sea, es muy sencillo, ¿no? Entonces, digo que sí, sin el miedo al que dirán, sin el miedo a las críticas. O sea, claro, porque venías de ser protagonista en novelas, por supuesto, y tener esta fama, wow, y ahora va a tener que empezar. Salí con mi champú a vender champú. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, ¿sabes? Porque ahí entendí que el ego es el peor enemigo del ser humano. Yo no tengo ego, no tuve ego en esa época. ¿Por qué? Ningún trabajo es deshonra. Claro. ¿Sabes? Y yo siempre había querido hacer algo con la comunidad de mujeres que me siguen. Y qué mejor que darles la oportunidad de tener un negocio que puede convertirse en un negocio multimillonario dependiendo de tu esfuerzo. Claro. ¿Sabes? Entonces, digo que sí a la oportunidad. Estuve 5 años en esa empresa y retador, evidentemente, porque tú como empresaria sabes
que hay altos, hay bajos, hay Sí. altos, hay bajos, nunca es así, ni la vida es lineal, o sea, si no fuera por esas sub y bajas y esas montañas rusas que tenemos en nuestra vida en los negocios, pues no creceríamos, ¿no? No seríamos mejores personas cada día. Y fueron 5 años maravillosos, casi 5 años. Ayudé a muchas mujeres, hice mucha plata, con toda la humildad del mundo lo digo, para que sepan que es un negocio maravilloso, Sí. que cualquiera lo puede hacer realmente. Si yo lo hice, que venía de aprenderme un libreto y actuar, cualquiera lo puede hacer, o sea, realmente. ¿Y cómo empecé a liderar? Empecé a crecer, empecé a leer libros. El primer libro que yo empecé y me terminé fue hace 7 años, cuando empiezo en las redes de mercadeo, en el multinivel. Y es el primer libro que me leo de principio a fin. Yo siempre abría un libro y lo dejaba. O sea, imagínate, piensa en esto. La gente va al colegio o va a la universidad y después, ¿qué hacen? Dejan de crecer, ¿sabes? Sí, como que ya sacaste el diploma, vámonos. Y en los libros es donde más he aprendido, en donde más he crecido. Entonces, de ahí yo sacaba mis, ¿sabes? Mis conferencias o, ¿sabes? Cuando hablábamos con mi gente. ¿Cuál fue mi el equipo. reto más grande que enfrentaste cuando, dijiste, ¿sabes qué? Esto me gusta, lo hago. ¿Cuándo viste así como, híjole, yo tengo que aprender más? O a lo mejor sentiste en algún momento inseguridad también, así. Te voy a decir algo que no me vas a creer, pero yo ya cambié el lenguaje, porque el lenguaje también es importante. Yo era de las que salía en el escenario, o sea, tenía que hacer conferencias y me moría del susto. Claro, soy actriz, entonces sabía disimular, ¿sabes? Pero por dentro me moría. Y eran 3 días antes del evento que me enfermaba, básicamente. Terminaba el evento y quedaba con el sistema inmune por el piso y me daba gripa, un ejemplo. Sí. O sea, literalmente me daba muy duro. Entonces, cuando me enfrento a este mundo, sal del Zoom. No es solo por Zoom, porque ojo, entro a hacer esto y cae la pandemia. Claro. Entonces todo fue por Zoom. Todo es virtual hasta que ya te enfrentas a la realidad. Sale al escenario y pon la cara con todo el que te estás de miedo. Y ahí dije, ay, amá, como dicen en Colombia, ¿y ahora qué? Y nada, empecé, ¿sabes? Yo pienso que... Pero ¿cómo le hiciste? ¿Cómo fue esa primera vez? Hay mucha gente que todavía la está pensando en hacer algo porque tengo miedo al que dirán, miedo al fracaso, miedo a la burla, miedo a perderlo todo. ¿Cuál era tu mayor miedo ahí? Pero ¿sabes por qué es ese miedo? No sé si piensas igual. Cuando esa persona tiene esos miedos es porque piensan que las personas que están en el escenario, en el público, te están criticando. Pero la realidad es que las 10,000 personas que están en el público no se atreven a hacer lo que tú estás haciendo. Entonces no están criticando, lo que están diciendo es, wow, qué chingona, se para ahí, wow, lo que dijo, wow, dijo que está nerviosa, yo estaría igual de nerviosa, wow, se le olvidó, no pasa nada, dale, tú puedes, ¿sabes? Sí. Y la que te critica o el que te critica no tiene nada que hacer en tu vida, ¿sí me entiendes? Me encanta que lo digas porque la fortaleza de las chingonas está acá adentro, en tu autenticidad. ¿Sí? Ser auténtico, Sí. dejar de, ay, sí, yo me lo sé todo, porque eso es lo que nos pone nerviosos. Claro. Si salimos pensando, tengo que decirlo de esta y de esta y de esta Claro. manera, y luego sales y ves a la gente y no, sí, te puedes congelar. Claro. Pero lo dijiste muy bien, o sea, ¿sabes qué? Fluye. Fluye. ¿Sabes que ya se me olvidó lo que iba a decir? O estoy un poco nerviosa y la gente valora mucho eso. Cuando eres tú, cuando Sí. eres real. Esa es las personas tienen que ser ellas. O sea, no hay nada más lindo que ser tú. Y nuevamente no te las sabes todas, pero eres una mujer preparada que sale al escenario, sabe lo que va a decir, porque también si no estás preparada se nota, ¿verdad? Si eres Sí. una mujer que se sube ahí Sí, diciendo claro. yo me la sé toda y vas a o sea, la gente sabe, o sea, ¿qué estás haciendo acá? No, entonces pienso que la inseguridad o el miedo en el escenario versus no estar preparada también es una gran diferencia, ¿no? Se nota mucho y siempre hay que estar preparadas o hablar de lo que realmente a ti te gusta, buscar tu fuerte. ¿Cuáles son tus fuertes? ¿Cuáles son tus habilidades? A ver, ¿Para qué eres muy buena? ¿para qué soy? Mira cómo cuesta responder esa pregunta. Pero si te pregunto para qué eres mala, rápido. me dices. Rapidito. Sí. Creo que soy buena para inspirar a las personas. Me he dado cuenta a través de los años que llevo en el mundo de los negocios que contar mi historia y ser yo y ser vulnerable y decirle a esa mujer que me ve,
a mí también me da miedo. O sea, no me veas aquí, yo estoy aquí contigo, o sea, no porque yo haya hecho novelas o series o me vaya tan bien en esta empresa, yo soy más que tú. O sea, y eso también ha de ser difícil, ¿no? Porque tan bonita, famosa, y la gente dirá, ay, claro, para ella es fácil. Yo la oigo decir que si se estresa se va al jardín de su casa con sus hijas y corre. Y yo digo, pues ¿de qué tamaño es el jardín que corre? No, pues para ella es fácil decirlo porque está linda, muchas puertas se le han de abrir. ¿Qué papel ha jugado eso en tu contra? Wow, lo acabas, o sea, mientras decías, leo comentarios, ¿no? Claro. Literal, así es la gente, qué triste, ¿verdad? Ha jugado mucho en mi contra, pero lo he sabido manejar, ¿no? Y cada vez que tengo la oportunidad lo hablo. Yo no nací en cuna de oro, yo todo lo que tengo el día de hoy me lo he ganado, yo no me conseguí un hombre millonario que me mantiene, no, nosotros somos dos personas que trabajan, mi esposo es un empresario muy exitoso, pero también cuando lanzó su primera empresa durmió en su carro 3 meses para poder pagarle a los empleados, o sea, hay una historia detrás, ¿sabes? Que la gente de pronto no ve o no conoce, por eso cuando yo leo este tipo de comentarios o dicen este tipo de cosas, yo ya aprendí literalmente, Adriana, a llenarme de mantequilla y que me resbale. Hace 2 años me afectaba, ahora ya no me afecta, porque es que no sé si fue cumplir 40, no sé si fue la experiencia, no sé si como que cambió algo en mi cerebro, como que hice mi chip cambió, en donde dejé de depender de la opinión de las personas, porque hoy en día sé quién soy, que si fui perfecta en el pasado, nadie es perfecto, no, nadie. Que si cometí errores, 500 errores, que si pude haberlo hecho mejor, pude haber sido mejor madre para mi hijo, seguramente, pero hice lo que pude. Y seguiré cometiendo errores como tú y como todos, ¿verdad? Claro. Entonces yo siento que esas personas que hablan y dicen para ti es muy fácil, no, es fácil ahora, porque es que ya como tú también muchas veces no tuve que comer, muchas veces vi a mi mamá trabajar 2, 3 trabajos, hasta limpiando casas. Yo ya viví todo eso. Ahora estoy yo disfrutando de todo eso que sembramos, de todo eso que he sembrado durante tantos años de mi vida, porque yo también, o sea, la pasé mal. Y hablando de pasarla mal, construiste algo muy grande. ¿Y qué pasó? Porque ahí, o sea, hubo una mala jugada, hubo un mal contrato, hubo chanchullo. ¿Qué pasó? Me encanté. Te sentí así como la villana. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Cuenta. ¿Qué pasó? Nada, mira, esto todo el mundo lo sabe. Estuve 5 años en la primera empresa, todo súper bien. Pero empiezan a pasar cosas, ¿no? Con tu cheque empieza a bajar y dices, ok, ¿qué está sucediendo? Sí. También tengo mi límite, también estoy viendo alrededor cosas que están pasando que no se alinean conmigo. Pero como que dinos, porque hay mucha gente que está en el multinivel. ¿Sabes por qué? La única razón por la cual no te diría exactamente qué vi que no me gustó y qué me hizo salir, y esto yo sé que nos vamos a llegar a conocer más, pero yo sé que le haría daño a las personas que aún están ahí. Ok. Y jamás haría. Pero también les puede hacer ¿sabes? El bien porque les estás diciendo en qué fijarse. Hice un bien cuando dije me voy, y las que dijeron me voy contigo hoy en día están haciendo mucha plata, ¿sabes? Las que entendieron el mensaje del salvavidas corrieron con él o nadaron con él, ¿sabes? Y hoy en día están bien. No estoy diciendo que las otras personas estén mal, pero están donde están porque quieren estar y está bien, es perfecto. Para mí ese ciclo se cerró. Yo vi y empecé a percibir cosas que no me gustaron, no me visualizaba más tiempo en esa empresa. Yo creo que es normal cumplir ciclos. Es como la persona que trabaja en Sony y se va a otra compañía, a Warner. Está bien, no pasa nada, ¿verdad? O sea, pero sí pasa porque uno dedica tiempo, esfuerzo, sacrificios, trabajo, creyendo que estamos construyendo algo juntos y de repente alguien algo pasa. Pero ahí es donde tienes que ser inteligente y salir en el momento que es. Bueno, ¿verdad? Claro, pero de la manera en que lo dices, no pasa nada, está bien, yo ya construí, empiezo de nuevo. No fue fácil. No fue fácil. no fue o sea, da coraje. Sí. Y se toma como un fracaso. ¿Por qué no me fijé antes? Porque, o sea, obviamente que uno lo supera y sale adelante, pero en ese momento, porque yo necesito que tú me le hables a las chingonas sobre esas
decisiones que de repente tomamos que va todo bien, pero que si no tenemos las antenas puestas, o sea, uno no puede vivir en sus laureles y viviendo, haciéndose creer que, ay, soy dueña de mi negocio y ando viajando y ando haciendo lo que me da la gana. No, hay un dicho en México que dice, al ojo del amo engorda el caballo. Y entonces, ¿en qué fallaste tú? No hablemos de los demás, pero tú, ¿en qué fallaste tú como empresaria que a lo mejor no te fijaste a tiempo, a lo mejor no aprendiste a decir no a tiempo, a lo mejor te confiaste, no sé, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo te voy a hablar de un fracaso que yo tuve. Yo abrí un salón de belleza. Yo también, y fracasé horrible. Y fracasé horrible. Y lo abrí porque, claro, yo iba al salón de belleza y yo decía que me haga las uñas y me empezaba a imaginar, no, es que si yo abriera uno, le incluiría masaje en la mano y masaje de cuello y que el corte y que esto y que el otro. Fui y me gasté un dineral. Me imaginé, me hice toda la película, pero no estaba mi corazón alineado con eso y cometí muchos errores en querer aplicar lo mismo que yo tenía en el negocio que tengo ahorita, aplicarlo acá. Entonces, ¿qué aprendimos o qué aprendí yo? Pues que no te debes dejar llevar nomás porque es lo que está de moda o es porque, ay, ahorita me gusta y voy a invertir porque, ay, pues tengo. No, aprendí a que los otros negocios que he abierto que estén alineados con el negocio principal para que se puedan fortalecer entre ellos, ¿no? Fíjate que yo pienso que, para responder tu pregunta, yo siento que, claro, en cada experiencia siempre puedes hacer algo mejor, ¿cierto? Por ejemplo, en esa primera compañía, siento que pude estar más cercana con mis líderes o hacer más cenas con ellas o irme de viaje con ellas, ¿sabes? Incorporarlas más en mi vida, ¿ya? Cosa que hice la segunda vez, que fue maravilloso, entonces se siente ese cambio. Pero yo siento que esa primera experiencia fue mi escuela. O sea, ahí yo aprendí qué hacer, aprendí qué no hacer, aprendí a ver a la que era más exitosa, a copiar, porque para qué reinventar la rueda si algo ya está funcionando, ¿verdad? A hacer lo que ella estaba haciendo, pero con mis palabras y mi personalidad, cosa que está bien, y se lo aconsejo a todo el mundo. Si alguien está haciendo algo que funciona, no lo cambies, simplemente utiliza, ¿no?, tu personalidad y ya. Entonces, nada, hice todas estas cosas, aprendí demasiado. Pero claro, en ese proceso, esos 5 años, también crecí como líder, crecí como empresaria, empecé a leer libros, como te digo, empecé a escuchar podcasts, empecé a hacer ese tan famoso crecimiento personal que es tan importante, ¿no? Porque si tú no creces, no tienes ese crecimiento personal, pues es muy difícil, te vas a quedar estancada. Como líder, dime algunos rasgos que tú consideras importantes como líder. Esa líder que tiene clara la visión. Ok, pollitos, vamos para allá. Claro. Y no voy sola, vamos todos. Sí. ¿Sabes? Es como que hacerles esa foto, ese dibujo. Y a veces esa visión. Plan. Claro. Y a veces esa visión no es para todo el mundo. Claro. ¿Sabes? ¿Qué pasó y qué te puedo decir que pude haber hecho diferente? Me pasaba que yo en esa primera oportunidad quería los sueños de otros más que ellos mismos. Y eso es imposible, ahí fracasas y te duele y te das duro porque sientes que es tu culpa, ¿no? Y dices, pero Adriana, ¿por qué? O sea, si tienes tanto potencial, si tienes esta posibilidad, levántate, despiértate. Otra cosa que hice muy mal es tratar de ser psicóloga para todo el mundo. No estoy capacitada. Yo era la que necesitaba un psicólogo, literalmente, ¿sabes? Pero yo... pues nada, me entregaba a la gente y hablemos, entonces no era 10 minutos de hablar del negocio, sino era 1 hora y media de los problemas de la otra persona, entonces me drené demasiado, no supe cómo separar eso, ¿sabes? Sí. No quiere decir que ahora no estoy disponible para escuchar a alguien, pero al negocio, ¿sabes? Si quieres que hablemos, vamos a tomarnos un café o un cafecito virtual o vamos a almorzar y separémoslo, pero vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. Entonces, en ese sentido, te puedo decir que por ahí de pronto modifiqué todo eso, ¿no? Qué bien. Pero un líder para mí es una persona que sabe a dónde va y que la gente confía y que sobre todo les muestras resultados, ¿no? Porque pues tú puedes decir, vamos para acá, pero ajá. Y eso es clave, eso que acabas de mencionar. Es clave en un líder, ayudar a los demás, porque tú ya no cobras por lo que tú haces, sino por los resultados que tiene tu equipo. Sí. Hacer que ellos ganen, que ellos descubran su potencial, que ellos vean que sí se puede. Sí. Es lo que te gana el respeto
y el poder tener influencia sobre ellos y que te sigan. Que hay mucha gente que dice, yo soy líder, pero ¿quién te sigue, mamita? Exacto. Si nadie te sigue, tú nada Sí. más te pusiste el título. Y Adriana, y que auténticamente, o sea, que sí sea de verdad que quieres ayudar a los demás. Ah, claro. A mí, como a ti, o sea, a ti te apasiona ayudar a tu comunidad de Sí. mujeres chingonas, a que sean chingonas, a que salgan de donde están, a que salgan adelante. Eso me apasiona muchísimo a mí. Yo realmente cuando empiezo a hacer ese negocio fue por una necesidad, obvio, que tenía personal, porque todo lo que me sucede, pero cuando empiezo a ver a la gente ganar, dije, esto es maravilloso. Sí. O sea, no, nada me hacía más feliz Sí. que esa llamada o ese texto, gracias, porque pude pagar mi carro con lo que gané, gracias, porque pude darle la Navidad que mis qué hijos bonito. deseaban, ¿sabes? Entonces se volvió como ya una responsabilidad Como mía. una adicción. Una adicción, Se vuelve 100%. como, esto me está gustando. 100%. Porque tengo un propósito de vida que ayuda a los demás Sí. y por el cual yo puedo cobrar. Cuando hacemos el negocio, yo pienso que cualquier negocio, ¿verdad? Para ayudar a los demás, o por lo menos en la industria en la que yo me muevo, el dinero y el éxito van a venir Llegan por solos. añadidura. Eso es en todo, ¿eh? En todo. Eso es en todo. Eso yo digo que esa es la ley de la vida. Hay que dar, Sí, dar, Dar. ayuda y lo demás te va a llegar. 100%. Y la mayoría de las veces no te va a llegar de la persona que estás ayudando directamente. sí. Sí, es simplemente una ley universal. Y sabes otra cosa, volviendo a lo que me preguntaste, creo que como seres humanos o lo que está pasando, ¿no? En los seres humanos hoy en día hay un despertar muy grande en muchos aspectos, ¿no? Y cuando tú estás muy conectada contigo mismo, con Dios o el universo, en lo que la persona crea, ¿no? En mi caso Dios y conmigo misma, o sea, yo me puedo escuchar y yo sé que es la voz de Dios hablándome. Amén. Entonces, cuando yo estoy en esta primera empresa, tengo un sueño, yo me levanto a las 5 de la mañana y a las 4:50 y algo, me levanta una voz literal masculina que me dijo, trust, confía. Ya yo venía mal en la otra empresa porque eso seguía cayendo y ¿qué voy a hacer? ¿No? Tengo que volver a la actuación, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vendo? ¿Qué hago? Sí. ¿No? Y me levanté y dije, wow, fue la primera vez en mi vida que he escuchado esa voz. Qué lindo. Y desde ese momento confié. Y la segunda oportunidad llegó a mi vida. Qué bueno. Sí, Bien por ti. gracias. Bien por ti. Qué bueno. Pero tenemos que No. saber escuchar, ¿no? Y también hay que soltar para poder recibir más. 100%. Mi mamá siempre me decía, hija, déjalo fluir. Sí. Porque yo ganaba y decía, no, es que yo no, hija, reinviértelo, dónalo, que fluya. Sí. ¿No? Y muchas veces estamos tan emocionados y a gusto en un lugar que queremos, hay que soltar. 100%. Suelte para que te liberen las manos a recibir más. Y a veces ese soltar es tocar fondo, Ujú. pero eso ya depende de ti, si te quieres quedar ahí en el fondo o si lo quieres usar de impulso y decir, ok, ¿qué más viene para mí? Ujú, Porque ujú. siempre hay algo más, pero también, Jimena, hay que prepararnos, que es lo que tú hiciste. Ujú, Empezaste ujú. a leer, empezaste a consumir información sobre liderazgo, comunicación, negociación, seguridad en ti misma. ¿Y qué pasó? Que ahora es una mejor líder. Sí. Y ya hasta puedes hablar tranquila de lo que pasó, Ujú, ¿sabes? Porque ujú, ya no ujú. duele, ya lo ves como un aprendizaje. Exacto. ¿Y qué sientes ahora de ver tu vida otra vez así? O sea, que ya estás haciendo cosas más grandes. ¿Qué hizo eso en Jimena, la persona, el ser humano? Me siento muy contenta, pero vuelvo a lo mismo, siempre quiero más. Pero está bien. Siempre quiero más, está perfecto. Pero ahora, mira, el otro día hice como una pausa y dije, ok, ya va, Jimena, ya va. Miré alrededor, dije, tengo los hijos de mis sueños, tengo el esposo de los sueños, o sea, literal de mis sueños, tengo la casa de mis sueños, tengo todo lo que soñé. Disfrútalo. Entonces estoy en una etapa de mi vida, Adriana, en donde me estoy disfrutando cada minuto del día. Desde que me levanto hasta que me acuesto, sin culpabilidades. Ese es un reto muy grande. No estoy diciendo que lo grande. logro todos los días, No, pero cuando no lo logro digo, ok, ¿cómo lo puedo hacer mañana? el ¿Sabes? estar aquí, el Aquí. estar presente, porque eso nos pasa a muchas y me incluyo, porque es como que se vuelve una adicción, porque empiezas,
te vuelves como tan fuerte y tan inmune a muchos problemas y tonterías que empiezas a crear y sigues creando y sigues haciendo y dices, ah, caray, esto ya me gustó, quiero más, quiero más y quiero más. Y empiezas a crear más, pero te olvidas de disfrutar eso que ya tienes, ¿no? Y es tan importante también poner una pausa y decir, a ver, déjame disfrutarlo. Gracias, sí, porque no todo es permanente. ¿Sabes? No, mañana no sabemos. Mañana no sabemos. Y qué bueno que toques ese tema de estar viviendo un día a la vez y disfrutarlo y todavía estar consciente de que hay veces que no lo logras. Correcto. Y es normal y sentirte bien contigo mismo. Pero estar consciente es lo importante. Estar consciente es lo importante. Sí, porque si no, no lo mejoras, ¿no? No pasas ese reto. O sea, es un reto, como dices tú. Es un reto que también viene muchas veces con algo de culpabilidad, porque no falta quien te diga, oye, pues ya, tú puro trabajo y trabajo y trabajo y quieres más y eres una ambiciosa y no tienes llenadera y you're a workaholic y de repente hasta dudas y dices, ah, caray, de veras, ¿será? Pero yo sé que tú y yo no vemos esto como un trabajo. No, nos encanta. Por supuesto, pero fíjate que algo que me sucedió y que le pedí perdón a mis mejores amigos, o sea, los cuento con una mano, también eso es otro tema, ¿no? O sea, yo siento que tú ves gente que tiene 1 millón de amigos y uy, qué rico, y entendí que es mejor calidad que cantidad, ¿no? Y cuando hace como 3 meses me reúno con ellos, vamos a almorzar, los miré a los ojos y les pedí perdón. Les dije, yo les quiero pedir perdón porque sé que estuve ausente, porque sé que me enfoqué únicamente en el negocio, pero quiero que entiendan mi parte. Lo hice porque en ese momento lo necesitaba, no tenía otra opción. Era el pan, básicamente, era sobrevivir. ¿verdad? Era sobrevivir, me encontraba en un momento difícil, un momento en donde, ¿quién soy? Yo soy actriz, pero ahora no lo soy, pero ahora ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? Me estaba encontrando a mí misma y estaba construyendo algo. Eso que acabas de decir es que perdiste tu identidad. Y eso es fácil perderla. Eso es bien peligroso, cuando uno pierde su identidad, porque dice, bueno, o soy madre de esta familia, de estos hijos, o pertenezco a este grupo de multinivel, y tú de repente como se te movió el piso, lo perdiste, pero fuiste muy sabia en decir, ¿saben qué? Perdónenme, pero ahorita tengo que dedicarme a mí. Y tú te encontraste. Me encontré. ¿Y qué encontraste? Encontré a una chingona. Ay, te amo. Y hoy dime, ¿a qué le tienes miedo? ¿Cuál es tu miedo más grande, Jimena? Mi miedo más grande es no estar, ¿sabes? Ahí, para mi familia. Y es algo que trabajo mucho con eso porque por alguna razón, ¿sabes? Es como esa negatividad y qué sucede. Y si de pronto o escuchas historias o pues hoy en día las noticias o todo es una negatividad terrible por donde entres en las redes sociales o en cualquier lado, todo es negativo, ¿cierto? Entonces, o historias de alguien que sí falleció y que tan joven. Entonces, claro. Yo pienso que eso es un miedo que todos tenemos, ¿no? Incluso cuando yo viajo con mi familia entera, yo soy la más feliz. Cuando viajamos mi esposo y yo solitos, soy, o sea, la peor compañera de viaje. Tengo mucha ansiedad todavía porque, o sea, digo, ¿sabes? Y si pasa algo, ¿no? Quiero darles lo mejor, quiero estar ahí, quiero asegurarme de dejarles un legado. Creo que estoy en un momento, y estamos en el mismo canal con mi esposo, de romper ciclos familiares, ¿sabes? En donde venimos de una familia, tanto él como yo, en donde los padres son separados, ¿sabes? O económicamente la familia nunca estuvo bien. Siento que nosotros como pareja estamos rompiendo esos ciclos. Vamos a estar juntos en las buenas, en las malas. Vamos a dejarle a nuestros hijos un negocio, un legado, ¿sabes? Y estamos comprometidos a hacerlos. Pero eso es lo mejor, que tienes una pareja que quiere lo mismo que tú y que el pasado no te define y que cada día es una nueva oportunidad y Dios te ha bendecido con un gran hombre, una gran familia,
con una hermosa comunidad, Sí. con unas hijas increíbles, Sí. y que sueltes eso, porque Sí. tienes tanta luz y tanto Gracias. brillo. Yo lo siento, lo veo. Gracias. Puedo sentir tu espíritu, tu corazón, tu pasión. Así que yo de verdad te deseo muchas bendiciones, Tan linda, muchas, gracias. que Dios te siga bendiciendo y Gracias. mucho éxito. Amén. Y síguete enfocando en lo que Dios tiene para ti, porque hay mucho más, Sí. hay mucho más para ti, y tú eres un gran ejemplo para muchas personas. Así que si te queda algo de duda ahí, hoy te digo que Dios te quiere ver mucho más alto de lo que estás, porque te lo mereces, no, de Gracias. verdad. Y que en esos momentos cuando no creas en ti, que te acuerdes de cuándo fue la última vez que te paraste y descubriste a tu chingona interior, y decirle a ti que nos estás viendo hoy que nuestra historia no debe ser la excepción, sino la regla. Si nosotras pudimos, 2 inmigrantes indocumentadas, sin hablar inglés, con una mochila llena de dolor y con muchos sueños, y pudimos, tú también lo puedes lograr. Gracias, Jimena, por estar aquí en Chingonamente, el podcast. Y esa es tu cámara. Ay. Quiero que le digas a esa mujer, a esa persona que nos está viendo, que le des tres consejos tuyos de cómo encontrar su chingona en tus propias palabras. Creo que lo acabas de decir muy bien, ¿no? Crean en ustedes. Todos los seres humanos vinimos a este mundo para brillar. O sea, Dios no nos hizo simplemente por hacernos, nos hizo porque vinimos acá para ser felices. Encuentra ese porqué. Lo más importante es identificar tu porqué. ¿Por qué quieres crecer? ¿Por qué quieres ganar dinero? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Cuál es ese porqué? Porque si tu porqué es importante y tiene fuerza, en mi caso mi porqué es mi familia. Entonces, si ese porqué tiene fuerza, vas a lograr todo lo que tú deseas. No se conformen. Pienso que eso es algo muy importante. Yo lo he vivido, nunca me he conformado. Si sé que quiero más y puedo conseguir más, salgo a buscarlo. Claro. O sea, nadie te paga tus cuentas, nadie te va a dar de comer. Lucha por ti, olvídate del que dirán y ve en busca de tus sueños. Corre, es hoy, no es mañana, no es pasado mañana, porque al final lo único que tenemos es este momento. Sí. A veces nos enojamos o el hijo hizo algo y nos sacó el mal genio y se nos amargó el día. No, disfruta ese hijo que te hizo eso, que en un abrir y cerrar de ojos va a crecer, se va a ir, se va a casar. Disfruta cada momento de tu vida. Disfrútalo al máximo. Si te sientes mal, si te sientes triste, busca lo que te gusta hacer. ¿Qué te hace feliz? Caminar en la playa, salir al jardín como yo, irte a comer un helado. Piensa en ti. Ponte primero tú como prioridad, ponte de segunda y ponte de tercera. Si tú estás bien, todo el mundo alrededor está bien. Eso. Gracias a ti por tenerme aquí. Gracias a ti, mi vida hermosa. Lo disfruté muchísimo. Y a ustedes, estoy segura que les encantó este episodio. Quiero darles las gracias por seguir Chingonamente el podcast. Y quiero leer sus comentarios. ¿Qué parte fue la que más los tocó? ¿Y qué van a hacer para empezar a diseñar la vida que ustedes quieren? Suscríbanse a mi canal y denle click a la campanita para mandarles más videos de esto. Y vayan a seguir a Jimena Duque. Te quiero mucho. Ay, yo a ti. Gracias. Besitos.